que yo he escuchado tantas cosas a raíz de la desgracia, que ha sido una verdadera desgracia lo que ha ocurrido ahí en Salcedo, a propósito del carnaval y en épocas del carnaval, que yo creo que no debe confundir y no deben confundirse a los ciudadanos y las ciudadanas, en tanto que nosotros tenemos que hacer una separación de lo que ocurrió en Salcedo, de lo que había ocurrido previamente. Me parece que hubo también una situación que se dio de violencia, como puede pasar eventualmente cuando hay muchas aglomeraciones. Eso, separarlo, señores, de lo que implica y de lo que es un carnaval. En el caso de República Dominicana, una de las festividades más importantes y más trascendentes de lo que es esa cultura popular que se expresa en el carnaval. Es una fiesta muy recreativa, ¿no? De mucha libertad, de mucha integración, pero sobre todo es una fiesta de mucha identidad. Y las máscaras, los indios, que ya cada vez hay menos representación, pero que nos recrean el exterminio que aquí se produjo con nuestros aborígenes, esa expresión de identidad que es muy, muy importante para que los pueblos puedan reconocerse. Entonces, yo he visto a través de redes, he visto a personas hablando y demonizando y confundiendo respecto a esa fiesta de la cultura y de la identidad, que es la representación que se hace en nuestra fiesta de carnaval, a propósito de esos acontecimientos que lamentablemente han dejado un sabor bastante amargo por lo que ocurrió, que tiene otro tipo de connotación, y yo creo que es importante que haya, se dice, y sobre todo desde litorales religiosos, se dice que eso es una fiesta demoníaca, que ahí se va a reivindicar al demonio, entonces yo siento que de alguna manera, cuando se hace a través de medios masivos, se está un poco manipulando, ¿no?, a la gente en medio de la ignorancia. Entonces yo creo, por eso he puesto el tema en la mesa para que lo conversemos, porque yo creo que también los medios sirven, no solamente el poder que te da decir lo que te da tu gana o lo que sale de tu barriga, sino que tú tienes que pensar en función de la orientación, Federico, y de la educación de la gente. La pregunta es separando las cosas, porque evidentemente que lo que pasó en Salcedo es una tragedia que tiene muchas capas de tragedia, porque hay niños, sin ir más lejos. El último niño que murió es hijo de la persona quien se indica como el de que detonó los fuegos artificiales. Es una tragedia por donde quiera que tú lo veas. El nieto ahora sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿El problema era el carnaval o el problema fueron unos fuegos artificiales porque no había supervisión y no había control? Claro. Porque aquí parece que no se le está dando seguimiento a la traza que deja la pólvora, por ejemplo. Pues yo imagino que donde hay pólvora tiene que haber regulación del Ministerio de Defensa. O sea, pero ¿dónde es que está el problema? Porque si queremos solapar una cosa con la otra y un grupo, por no llamarle grupúsculo, de personas inadaptados, sectarios, entiende que el problema de esto es un carnaval y no falta de regulación, falta de supervisión y falta de sanción, entonces está bien, separemos las cosas. Entonces, a esos ignorantes que están diciendo eso, lo primero que hay que decir es que el carnaval no es una manifestación dominicana, eso es algo que tiene más de 5 o 6 mil años. Hay desde manifestaciones de los sumerios, de los egipcios, y ya luego las saturnales en Roma, las fiestas dionisíacas en Grecia, es decir, que parte de la cultura occidental, que dicho sea de paso, es la cultura dominante. Y después que la iglesia, como con todo, se solapara y se montara en lo que es la simbología pagana para montarse con las carnes tolendas, que es el carnaval, esa es otra discusión. Y entonces, miren, mis queridos señores que están en contra de eso, una perspectiva religiosa, el paquete viene completo, todo toro, todo vaca. Entonces, si estamos en contra del carnaval porque es algo demoníaco, pues entonces no celebremos Navidad el 25 de septiembre porque Jesús no nació ese año. De diciembre. Ni celebremos tampoco el 2024 porque Jesús nació en el -6 antes de Cristo. Entonces vamos a poner las cosas claras. El día de la Mercedes, que devolvió la flecha contra los indios. Exacto. Entonces vamos a ver, y al final de cuentas, disculpen que me he extendido, ya para terminar, yo creo que lo que tenemos que resaltar lo bueno del carnaval.
como una manifestación, como tú señalabas, de nuestra identidad, de nuestros valores, de lo que nos conecta con el pasado. Porque la muerte de Jeep nos conecta con la invasión de 1965 de los americanos. Entonces, son cosas que nos pueden conectar y nos pueden relanzar hacia el futuro, porque el Carnaval de Río podrá hacer cualquier cosa, pero un atractivo planetario. Y si nosotros queremos más de 10 millones y medio de turistas, tenemos que pensar. Pero además se incorporan dos elementos nuevos, sumándome a esa crítica, que es un movimiento desde la Iglesia Evangélica y sus redes que están detrás de que se suspenda eso, equivocadamente. Pues tú lo viste también. No, pues ellos tienen años detrás de esa propuesta. Entonces, agregarle a lo que ha dicho Jóvenes, tan correctamente expresado, que también hay dos cosas más que se suman a la actividad cultural, de la expresión cultural de los carnavales, es la economía naranja. Claro. Alrededor de todos esos proyectos hay un sector que vive, que produce dinero, que emprende, y el otro, por supuesto, la conexión turística de la expresión cultural. Es más, debería ampliarse la expresión cultural de los carnavales. Sí, pero además ustedes están hablando de un aspecto que no tiene fundamento para producir esa crítica a la que ustedes se han referido. Yo comparto el juicio de Federico. Hay una situación. La Semana Santa es una celebración religiosa. Entonces, los que no creen en Dios... Con origen pagano también. Claro. Que es discutible con el pero número, la Semana Santa de la tierra. Es una conmemoración. Y los que no creen en eso tienen que ver en eso un derecho de la gente y de una tradición que tiene un fundamento, lo que recuerdan. Claro. Lo mismo que la Navidad. La Navidad es una tradición que todos defendemos. Hoy fue el primer día que yo comí habichuela con dulce. Y es una tradición. ¿Y tú no trajiste? ¿Por qué no trajiste un cambumbo? Lo dice a la frase. Un cambumbo. Mira, yo creo lo que yo quiero significar que fue una tradición que está establecida. El carnaval, yo chiquito andaba atrás de los macaraos. Eso no fue ahora. Y vinculado con ellos. Wow. Y socio de lo que hacían maniobra en el escenario. Yo creo que es una insensatez descalificar al carnaval y no verlo como una expresión auténtica. El merengue es una expresión dominicana. El carnaval es, como dijo el amigo, es global. En todo el occidente hay una práctica. Claro. Entonces, ¿por qué tú vas? Porque yo quiero saber qué dicen esos que rechazan el carnaval, que debía ser la expresión de lo auténticamente dominicano. Pero lo podemos hacer más fácil. Ay, no, pero ni siquiera es que te lo están rechazando así nada más, porque sí que te lo están retorciendo, te lo están manipulando, y eso es lo peor, cuando te dice que el carnaval lo que es una expresión diabólica. Pero vamos a ponerlo más fácil. Quítale el nombre de carnaval. Todos los imperios de la humanidad, todas las naciones de la humanidad tienen, de alguna manera u otra, una celebración específica. En muchos lugares ya por tradición, por cultura, por modismo, hasta por chercha, como tú le quieras llamar, se le pone nombre. ¿Por qué? Porque hoy comercialmente es más vendible a nivel turístico tú decir que tú tienes un carnaval donde participan docenas de comparsas. Por aquí hay comparsas religiosas, hay comparsas ateas, hay comparsas educativas, hay comparsas científicas, hay comparsas de todo tipo. Ahora, hay otras comparsas que tienen representación de lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que son los famosos enmascarados, que tal vez es más por ahí que andan. El Diablo Cojuelo, es justamente detrás del Diablo Cojuelo. Pero cuando tú buscas la historia, por ejemplo, tú tenías paganismo y cristianismo, cada uno con sus tradiciones independientes. ¿Qué hace el Estado? Mira, a mí yo no puedo estar en eso, yo no puedo tener 3 y 4 celebraciones en un mismo año diferente. Venga paganismo, venga cristianismo y nos juntamos todos en el Estado. Entonces, la iglesia y el Estado en un mismo lugar. Y muchas de esas tradiciones que hoy son tradiciones cristianas tienen origen pagano. Pero inclusive. Mira, tú sabes una cosa, que ciertamente eso, o una gran mayoría de ellos. Eso es un fenómeno que viene demasiado de la antigüedad e incluso fue adoptado por el cristianismo, pero en las fechas previas de la cuaresma. O sea, ellos son los que lo adoptan. Lo que pasa es que eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación porque también dentro de el carnaval se celebra antes de lo que es la cuaresma, porque la cuaresma viene siendo el tiempo de siembra en esos países, exacto, en esos hemisferios. Entonces es un tema que viene, por eso hay sumerio, por eso es egipcio, porque es un tema agrícola. Entonces los campesinos de aquel entonces, antes de ponerse a trabajar, celebraban que se acabó el invierno
¿verdad? Que empezaba la primavera y se despojaban de cualquier mal de ojo, cualquier espíritu. Pero es como tú dices, quizás ese resentimiento o esa suspicacia pueden venir dadas cuando tú ves Diablo Cojuelo y Cuerno y todo esto. Porque no puede ser por la, ¿cómo que se llama? La roba la nalgona, gallina. roba la La roba la gallina, por gallina. eso. Pero yo te voy a poner un ejemplo más grande. ¿Y Yo qué? me recuerdo que cuando Roberto Salcedo, cuando Roberto Salcedo puso lo del barrio chino, allá bajando ya frente Ah, al sí, Scotiabank, sí, sí, ahí los pusieron dragones. parte de la cultura Sí, china sí. son los dragones. Claro. Y entonces que eso eran diablos, que eso era una vaina diabólica. Y si tú te- pero carajo, no, ustedes pero- tienen 200 porque años, la- la reforma protestante tiene 500 y los chinos tienen 5,000. Cójanlo con humildad, por No, favor. no, y además, caramba, tampoco no se le puede hacer un culto a la ignorancia. Si tú te pones a agarrar en esas actividades que son muy festivas y que yo sigo insistiendo, ahí se hace una muestra importante de nuestra identidad. Quizás eso para mí es lo más importante, porque ahí nosotros mostramos nuestra identidad. Pero si tú te pones y agarras todos y cada una de las representaciones que ahí se muestran en el carnaval y tú haces un análisis, o sea, la roba la gallina, así mismo como tú dices, la del nargón, con el nargón grande, ¿qué es lo que te está representando cuando tú empiezas a asociarlo con nosotros? La cultura negra, ¿Tú me el estás negroide. entendiendo? La cultura negra, lo que nosotros Claro. somos. Sí. Entonces, tomar todos y cada uno, los Diablos Cojuelos, que también tiene su lectura. El carnaval explica la historia. Exactamente, explica la historia y dice de dónde venimos y qué es lo que nosotros somos. Recuerda que Entonces, muchas yo de esas- creo que mira, y es muy muchas- peligroso, sí. Feli, déjame terminar nada más la idea. Es muy peligroso eso, porque así te comienza con estas fuñidas redes que sirven para instruir, pero también sirven para destruir y para Mira, alienar. Y yo he visto ya como con demasiada frecuencia esa campaña que se está haciendo referente al carnaval que me parece peligrosa. Miren muchas de esas comparsas que ustedes ven en el día a día en diferentes carnavales, es poesía que hacen. Muchos de ellos también es microteatro. Fíjense que hacen representación de la cosecha en algunos carnavales, otros hacen representación de la luna y el sol, otros hacen representación de los Diablos Cojuelos. Son diferentes tipos de comunicación o de teatro no tradicional. O, bueno, más bien, ahorita vas a querer prohibir el año nuevo chino. sí, Los sí, únicos que dragón, sirven, con un dragón. los únicos que sirven para muy poco, por no decir nada, son los tinaos. Pero mira, No. pero ustedes no han visto lo que ha pasado aquí, por ejemplo, en Semana Santa. Que además es insalubre porque se llenan de una jodida grasa de vaina quemada, ¿cómo se llama? Pero el tilnao al final es una representación del negro tradicional De la africano. negritud Que resentida y de- a la de persona cruzado. que lo encarna no tener la calidad de color, ¿qué hace? Entonces, hace un risueño, se echa la tinta y aparenta con un aceite quemado. Gasoil quemado. Aceite quemado. Eso es lo que no Bueno, saben. eso representa la negritud, la esclavitud, la esclavitud. por supuesto que también es una expresión que La marginalización de esa esclavitud. claro, que es innegable. Lo propio que ocurre, que también te lo vinculan a esto, ese sincretismo religioso. Mágico religioso. Mágico religioso. Cuando tú hablas, por ejemplo, de Believe el Cantoné, que la Iglesia Católica te lo reivindica como San Miguel, a mí me llena de orgullo, porque eso es parte de la resistencia de esos negros esclavos que nos los trajeron aquí y le querían quitar hasta su identidad y se resistieron y lo hicieron con mucha gallardía. No. Probablemente es el mismo origen, pero nosotros tenemos nuestra forma de llamarlo. Pero eso es una locura, porque también eso es un asunto diabólico, eso es hechicería, eso es santería, Pero y no Que tienen es derecho a así. rechazarlo por sus creencias, también se las respetamos, pero no que se le quiera quitar al país una expresión cultural. Los cristianos, los evangélicos, los adventistas, toda esa rama del protestantismo, tienen derecho a no querer eso, a no creer en Sí, eso, pero, no tienen derecho a a imponer querer esa quitarle creencia. esa expresión cultural al resto de El los adventista mortales. Y sobre no todo- entra en esos cuestionamientos. Y sobre todo oigan hacerte de los y oigan de los una cosa, no hay ningún acto de recuerdo que tenga la dimensión del carnaval en La Vega, por ejemplo, ¿Qué que es la representa? capital del carnaval. Claro, ¿qué representa el gagá, Fafa? ¿Qué? ¿Qué representa el gagá, por ejemplo? Eso ya se ha satanizado aquí. Esas comparsas, ¿no? Que en Semana Santa, bueno, estamos ¿En el casi- este? En el estamos, este, sí, claro. en el este, estamos ahí en la antesala de la Semana Santa, y esa es una discusión cada año. Cada año, porque hay un rechazo, pero no te rechazan Halloween, porque además son No, voy selectivos. más lejos, no te rechazan los guloyas. No, y sí, te rechazan los y miren gullos, entonces, así es. miren Que entonces, viene parejo. Ah, sí. miren entonces la doble moral del dominicano. Dicen, bueno,
Los haitianos, por ponerte los haitianos, que es lo que más rechazan, los haitianos no pueden hacer una marcha con el gagá. Pero los dominicanos podemos hacer una marcha en Nueva York con el merengue. Exactamente. O podemos hacer una No, entonces, o con la bachata. Es diferente, podemos, porque ahí nosotros fuimos con visa, pero ellos vienen ilegal. Entonces, el problema es migratorio. Tú eres migración y tú estás ahí con un pasaporte en la mano para ver. No, sí, ahí a veces se va el refajo. Claro, entonces nada más se quiere ver desde el punto de vista de la religiosidad o de la religión y se resisten incluso a hacer una mirada antropológica del tema, porque, por favor, señor. Pero tú quieres que te diga algo. Yo creo que para ser nosotros un estado aconfesional como lo somos, porque no somos un estado laico para nada, porque el sátrapa nos vendió en el 1957, cuando ya se estaba cayendo la dictadura, que se estaba desbaratando, que no tenía nada de qué sostenerse, agarró y firmó un concordato y hizo un cambio inclusive de la educación ostosiana, que había Hostos diseñado uno de los mejores sistemas educativo del mundo, como lo hizo de luego en Chile, en Costa Rica. Reivindicado mucho por el sistema católico. Reivindicado mucho por el profesor Juan Bosch. Claro que sí. Y negado después por el PLD. No, porque Juan Bosch dije cuando le tocó recopilar las obras de Hostos, volvió a nacer cuando conoció a Hostos. Yo tengo esa colección completa. Sí, pero genial. Eso de la Universidad de Puerto Rico, 1926. Eso es una de... La de Hostos completa. Completa. Wow, pero la Universidad de Mayagüez. Eso es una reliquia. 32 volúmenes. Entonces, Ivonne, yo lo que digo es... Está en venta. No, nunca en la... ¿Cómo tú vas a vender una cosa así, Federico, por Dios? ¿Y qué malaria que tú tienes, Federico? Dale, yo creo que bueno, lo que te quería decir justamente, Ivonne, con esto es, mira cómo nosotros, yo creo que poco aquí se alude al tema religioso para ser un Estado tan conservador. ¿Por qué? Porque es un Estado que prácticamente tiene un concordato con una iglesia. Y esas iglesias que hoy protestan, como la iglesia pentecostal, la adventista no se mete en ese tipo de discusión. La iglesia adventista, su discusión realmente con su sábado. Pero yo te voy a hacer son los pentecostales. Son los pentecostales. Pues yo te voy a hacer una pregunta, parafraseando a Churchill en la conferencia de Yalta. A Stalin en la conferencia de Yalta. Cuidado. ¿Y cuántos votos tienen los pentecostales para estar jodiendo? No. ¿Cuántos votos tienen los pentecostales? Muchísimo. Ajá, ¿cuánto? Muchísimo. ¿Cuánto? Pero muchísimo. Y la ¿Cuánto? iglesia católica. Son una realidad. ¿Cuántos votos? No, ¿Se pero- gana o se pierde unas elecciones por los pentecostales? Pero mira, óyeme una cosa. Bueno, si no tuvieran tan desorganizados, porque tienen alrededor de pentecostales, 200 No, consignas Perdóname, diferentes. la totalidad de evangélicos en el país, dicho por creció. ellos mismos, por el concilio, no llega a 25%. ¿De La qué? totalidad ¿De qué? ¿De la los población? de los Pero evangélicos, aquí- de los protestantes. y todavía ellos Y a no- eso, entonces, tú todavía- me metes los pentecostales. Entonces, Ah, ¿cómo los segregas? Y todavía ellos no alcanzan. 3 votos, no ¿qué será? alcanzan la posición de la Iglesia Católica, que es poder permanente. No lo alcanzan, aunque. Por el concordato. No, No, exacto. el concordato. Ah, está es el homol- concordato, Ah, mi pues, amor, hay una es el sentencia concordato. constitucional que todos los privilegios del concordato son extendibles a la iglesia evangélica. Pues, ok, está bien sencillo. Absolutamente Dime todo. cuánto. Por eso ya pueden oficiar matrimonio. Exactamente, sin ir más Sí, lejos. sí, está bien. Pero los Y exoneraciones Pero los también. privilegios de siempre están ahí igualitos. Recuerda que el patrimonio, Y los Ah, no, el claro que patrimonio de la sí. iglesia católica Ah, no, es claro que sí. bestial comparado Pero con vean, el tiene patrimonio una, de la tiene una iglesia. primera dama que fue y una vicepresidenta de la República que fueron el 1 de enero a la actividad que todos los años hace el pastor Ezequiel Porque le Rodríguez. conviene No políticamente. se vaya Bueno, más yo lejos, no Porque le sé. señores. conviene. No se vaya No más le lejos. conviene. ¿Qué ustedes creen que es lo que tiene detenido? Que se conozca aquí, que se apruebe el Código Penal. Las 3 causales. ¿Por qué? Porque la iglesia se opone, Alejandro. Nada más.